Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí de nuevo con vosotros y voy a comentaros un poco la carta que escribió ayer Pedro Sánchez con motivo del 1 de mayo, la festividad del trabajo. Parece que Pedro Sánchez está ya muy dado a escribir cartas, a aprovechar el género epistolar como otra forma más de comunicarse. Ya hace cosa de poco más de un año envió a los ciudadanos una carta en la que se estaba replanteando lo de dimitir y necesitaba unos cuantos días para reflexionarlo, sobre todo por el caso de que pues, la justicia estaba metiendo con su mujer, de la cual es imputada por una serie de delitos y mujer de la cual dice que está muy enamorado. Y esta carta, aunque ha pasado desapercibida, lo han publicado periódicos como La Razón y uno no creo que llenó muchos más periódicos más. Vamos a analizar un poco esta carta. Estoy aquí delante de mi ordenador con la carta escrita por Pedro Sánchez. La voy a ir leyendo y conforme a lo que haya escrito os voy a exponer mi punto de vista para que veáis que Pedro Sánchez pues no es que tenga razón en todo y que os pretende dar gato por liebre porque la inmensa mayoría de la gente no son de leer y por tanto no están bien informados. Bueno, empiezo ya con la carta de Pedro Sánchez a los socialistas, a los compañeros socialistas, en su condición de secretario general del Partido Socialista Obrero Español y de presidente de gobierno con motivo del 1 de mayo. Dice, estimado compañero, estimada compañera. Es lo de compañera se lo podía haber ahorrado porque hubiera podido haber dicho estimados compañeros y no alargar tanto la parrafada. Dice, como cada 1 de mayo celebramos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Podría haber dicho los trabajadores, sobraba la palabra trabajadoras. Para los militantes del Partido Socialista Obrero Español, esta jornada tiene un significado muy especial, porque conmemora la lucha por los derechos laborales y sociales, una aspiración esencial para todos y todos los socialistas. Qué curioso que se conmemore una lucha que en todos los países en donde los socialistas llegaron al poder, pues los trabajadores, los obreros, acabaron mucho más empobrecidos y con menos libertades. Y porque antecede en el calendario al día en que 25 trabajadores de distintos oficios fundaron nuestro partido en la céntrica calle Tetuán de Madrid un 2 de mayo de hace 143 años. Siempre he creído en el profundo simbolismo que tienen las cercanías entre ambas fechas. Curioso que el Partido Socialista Obrero Español se fundó hace 146 años, un día antes de un 1 de mayo. Pero bueno, este partido que se creó, en principio a lo que iba era por una dictadura del proletariado. No era nada democrático. El mismo Francisco Largo Caballero, que fue presidente del gobierno durante la Guerra Civil, pues dijo que el objetivo del Partido Socialista Obrero Español era la dictadura del proletariado. Y también cuando participaron en la Revolución de Asturias del año 1934, el antecedente de la Guerra Civil aquí en España, que se buscaba instaurar una dictadura de proletariado. O sea, que de democrático nada. Ya cuando vino la transición democrática, el Partido Socialista Obrero Español, que por entonces el Congreso de Suretnes nombró como secretario general a Felipe González, que llegaría a ser presidente del gobierno, pues pidió que se quitara el término marxista, el término marxismo del Partido Socialista Obrero Español y que pasara a ser un partido socialdemócrata, ya pues un partido democrático. Aunque las maneras actuales de Pedro Sánchez pues no es que sean muy democráticas, que digamos, sino que son de un proceder mucho maquiavélico. Sigo con la carta. Con orgullo socialista debemos exhibir
nuestra hoja de servicios, con la cabeza muy alta. Somos un partido que ha traído a España las conquistas sociales que han cambiado la vida de la mayoría. Lo hicimos con la educación y la sanidad pública universales, con la ley de dependencia y con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, con pensiones dignas y en esta última etapa con la mayor revalorización del salario mínimo interprofesional de nuestra democracia, la reducción de la temporalidad a niveles históricos o la reforma laboral que tantas y tan buenas oportunidades ha abierto a millones de personas trabajadoras. De este párrafo voy a estar matizando un poco lo que ha escrito Pedro Sánchez. Lo de la hoja de servicios del Partido Socialista Obrero Español, pues no es que sea una hoja de servicios ejemplar. Había traído mucha desestabilización a España, había provocado muchas huelgas, había perseguido en la persecución, martirio y asesinato de muchos religiosos, de muchos curas. Se había implicado en la guerra civil, con todo lo que supone de persecución al enemigo. O sea que no es que tenga una excelente hoja de servicios el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, habla de las conquistas, pues dice que ha cambiado la vida de la mayoría. Dice, lo hicimos de la educación y la sanidad pública universales. Ya con Franco había educación y había una sanidad pública universal que además ofrecía mejor servicio que en la actualidad. Porque ahora, por ejemplo, uno de estos servicios sociales, que es tener que pedir cita previa para que te pueda ver un médico o atender un médico, pues esta cita que hay que pedir te la dan para varios días. Mientras que a la época de Franco, el médico te atendía el mismo día que ibas al centro de salud, al ambulatorio o al hospital. Te atendía el mismo día. E incluso si estabas enfermo, que no te veías ni con ánimos de ir al centro de salud, el propio médico en el mismo día, casi siempre en el mismo día, buscaba un hueco en su agenda después de terminar la fase de trabajo de consultorio, pasaba a la fase de ir a visitar pacientes que iban en el propio domicilio de los pacientes. Y eso estaba en la época de Franco, que yo lo recuerdo, yo lo viví. Y por tanto puedo decir que incluso con Francisco Franco, educación y servicios de sanidad pública universal estaban mucho mejor. Lo que hace referencia a la ley de la dependencia. Me parece que la ley de la dependencia, para ayudar a personas necesitadas, sobre todo a discapacitados, a inválidos o a personas de muy avanzada edad que no pueden valerse por sí mismas. Esta ley me parece que salió en la época de Zapatero. Y una vez hecha la ley en aplicarse, que tardó muchísimo, tardaron años y costó que se pudieran poner presupuesto, partida presupuestaria para la ley de dependencia en atender a toda esta gente que lo necesitaba. Incluso en la actualidad, todo el mundo que cree que tiene derecho a un soporte de la ley de dependencia, tanto sea para una forma de subvención, de pagar un cuidador o de algún dinero que te otorgan para que el familiar te está cuidando, pues tardan mucho en concedértelo. Pueden pasar muchísimos meses. Primero, tienen que mirarte los servicios públicos para hacerte una valoración de qué tipo de dependencia tienes. Y luego, tiene que pasar un tiempo muy largo para que te lo aprueben. Y después de esto, vengas a ver si te llega el dinero. Los que hablan de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, o sea, los gays, las lesbianas, las transexuales, los del sexo binario, no sé qué. Primero decir que con esto de los derechos de las mujeres se han violentado completamente los derechos del hombre. La Constitución dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero otras políticas socialistas con que está hablando de que se han estado por los derechos de las mujeres, en realidad lo que se ha hecho es conceder más derechos a las mujeres en todos los sentidos y reprimir a los hombres, quitar derechos a los hombres. Por ejemplo, en los temas judiciales, en una denuncia, la denuncia de una mujer vale
tenga o no tenga pruebas. En cambio, la de un hombre no vale. Y además, tiene bastante soporte social, porque mujeres que ponen denuncias o que son reconocidas como víctimas tienen, pues, dinero que le otorga el gobierno, forma de subvenciones. Te puede, por ejemplo, dar, por ejemplo, la RAI, que es una especie de subsidio de desempleo. Luego está con esto de poner cuotas, que hay que reservar una serie de cuotas para las mujeres. Entonces esto quita lo de que la meritocracia, que muchos puestos de trabajo que por ley obligan a guardar una parte de las vacantes para mujeres, pues colocan mujeres, las que encuentran, y puede ser que no tengan talento, que no tengan capacidad. Y estos puestos los deberían de ocupar hombres que, al ocuparlos, se pierden. Y esto no beneficia para las empresas. En la administración pública, en el ámbito del funcionariado, pues esto no le dan ningún tipo de importancia, porque los funcionarios no compiten. Los funcionarios siempre piden y obtienen del gobierno. Y son una casta de vagos que se aplican a mínimo esfuerzo. Y todo esto como que se pagan los impuestos, pues lo mismo les da. Con que se pagan los impuestos que pagan el resto de los ciudadanos, que cada vez tienen que pagar más impuestos. Por tanto, lo de que la cosa pública, el sector público vaya más lleno, vaya más mal, porque hayan hombres o mujeres, esto al gobierno no le importa para nada. Pero bueno, queda bien entre determinadas mujeres que con el rollo del feminismo, pues lo hace para tenerlos de su parte, conseguir los votos. Y bueno, también hablando del colectivo de LGTB, de gays, lesbianas y todo esto, pues no hay que olvidar que Pedro Sánchez ha consentido una invasión inmigrante, en su inmensa mayoría de países islámicos, que el Islam no tolera los gays, las lesbianas y las transexuales, porque en sus países ser gay, ser lesbiana, ser transexual o ser binario puede constituir un delito. Por tanto, en las personas de cultura musulmana, ser gay o ser lesbiana o tener más derechos que los hombres es algo que está muy mal visto. En el caso de los gays, por ejemplo, si se prueba que una persona es un gay en un país musulmán, con la cruda e injusta ley que tienen ahí, la teocracia islámica, pues a un homosexual lo cuelgan de una cuerda y expuesto al público, para que lo vea al público, desde una grúa o ahorcado en un árbol o a donde sea, se le ahorca. Y esto es lo que oculta el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, habla del tema de las pensiones dignas. Sí es cierto que ha metido por ley la revalorización de las pensiones, pero claro, esto puede ser algo peligroso porque las pensiones dependen de la capacidad económica del país. El país de España, nuestro país, cada vez va por peor y tiene una economía cada vez más maltratada, dentro de la muy maltratada que ya está. Y esto es un espejismo que, si bien ha puesto la revalorización de las pensiones de la Constitución, esto quiere decir que a los demás sectores, los sectores activos, los que están trabajando, los que aportan en cotizaciones y en impuestos, pues lo tienen que pagar estas cotizaciones de impuestos por fuerza, para poder pagar a las clases pasivas, es decir, a los pensionistas. Pero es que aquí hay otra cosa, que con la política de Pedro Sánchez se ha disparado muchísimo la inflación. Los precios han subido una brutalidad. Y por mucho que se llene la boca de que ha subido las pensiones o ha subido el salario mínimo, pues ahora vale mucho menos. Y aunque sea más dinero, somos más pobres. El conjunto de los españoles somos más pobres porque todo ha subido mucho y todo está mucho más caro. Antes se percibía menos de pensión y se cobraba menos de salario, pero el conjunto de las cosas valía menos y se podía comprar más antes con menos dinero, porque ahora ha subido una barbaridad. El precio de la vivienda, el precio de los alquileres, el precio de los coches, el precio de los alimentos. Y además de todo esto, han subido mucho también los impuestos. O sea que no es que Pedro Sánchez, con la subida de los impuestos y del salario mínimo interprofesional, pues
haya hecho algo bueno, positivo para los ciudadanos españoles. El otro nos está engañando porque cuando se nota que en realidad se va mucho mejor es cuando con el mismo dinero, aunque no te lo suban, aunque no te suban los salarios, aunque no suban las pensiones, si ves que te bajan el precio de todo, te bajan el precio de los alquileres, te bajan el precio de los alimentos, te baja el precio de la electricidad, o de internet, o del agua, si te baja el coste de la vida y también si te bajan los impuestos, pues evidentemente se está mucho mejor. No hay que dejarse engañar con este tema, aunque Pedro Sánchez se lo pinta como un mérito en esta carta para los militantes socialistas con motivo del Día del Trabajo. Y también hablaba aquí de que ha reducido la temporalidad a niveles históricos y que la reforma laboral ha abierto tantas y tan buenas oportunidades a millones de personas trabajadoras. Esto es completamente falso. España es el país donde hay el mayor porcentaje de paro juvenil, que incluso dobla la media de la Unión Europea. Luego está el tema de los ERES, de los fijos discontinuos, o sea, personas que trabajan un tiempo, por ejemplo, todo el año, en una empresa que han arreglado un ERE como el gobierno, pues ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, que en la empresa trabajan 2 meses y el resto del año, los 10 meses restantes, cobran paro. Y a esto los llama fijos discontinuos y los considera como trabajadores incorporados al mercado laboral y no los considera como parados. Por tanto, esto lo que se pinta de que ha reducido la temporalidad es algo falso. Es más bien que el resto de los que trabajan, aquellos que son fijos discontinuos, las pensiones de ayudas públicas del paro, los tienen que estar pagando los demás. Esto significa que el resto tiene que pagar más cotizaciones y más impuestos, que cada vez nos están asfixiando más. Esta es la trampa, el engaño a los que nos está exponiendo Pedro Sánchez. Continúa con su carta. En todos estos logros han sido decisivos la contribución de sindicatos mayoritarios, con los que tanto nos une a través del diálogo social. Vale, es cierto que Pedro Sánchez está muy unido a los sindicatos, UGT, comisiones obreras. ¿Y esto por qué? Pues porque les da muchas subvenciones millonarias. Se dice que desde que gobierna Pedro Sánchez, lo que han percibido los sindicatos en subvenciones por parte del gobierno, me parece que son casi 400 millones de euros. Casi 400 millones de euros. Sin contar las subvenciones que también perciben, por ejemplo, de comunidades autónomas, que también subvencionan a los sindicatos, o de ayuntamientos, que también subvencionan a los sindicatos, o, pues, ¿qué más vías tienen? ¿Qué tienen más? Los ayuntamientos, las diputaciones, o los cabildos, también subvencionan a los sindicatos, o sea, que los sindicatos perciben muchos cientos de millones de euros, que esto se paga con dinero público, dinero que se está obteniendo de los impuestos, que cada vez nos están asfixiando más con impuestos. Por esto, los sindicalistas viven muy bien. En España hay 400.000 liberados sindicales, o sea, trabajadores que dicen ser del sindicato, pero que no trabajan. Y que lo que perciben cada uno de estos liberados, según datos que he visto oficiales, se estima depende del sector, depende de la categoría del liberado sindical, oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros anuales por liberado. Claro, pues como perciben tantas buenas pagas y tantas subvenciones, los sindicalistas viven como reyes. Están vendidos al gobierno del Partido Socialista Obrero Español y también del Partido Popular, que también los subvencionaba. Lo que ocurre es que con Pedro Sánchez se les ha subvencionado más que nunca. Y durante todo este tiempo que ha estado gobernando Pedro Sánchez, no se ha producido ninguna huelga general. Pese a que lo de la pandemia del COVID, que Pedro Sánchez obligó a parar todo el país, llevó a muchísima gente a la ruina.
a muchos trabajadores en la calle. Y las condiciones de vida del conjunto de los españoles empeoraron mucho. Subieron mucho los precios de los alimentos, de la electricidad y de los impuestos también, por ejemplo. Y los sindicatos no han hecho absolutamente nada. Y esto que dicen que representan a los obreros, a los que están más perjudicados por la crisis esta y por lo que ha provocado Pedro Sánchez con esta enorme deuda a la cual ha abocado a España. Y bien, pues se ve que tiene mucha afinidad con los sindicatos porque los riega con muchísimo dinero público. Por eso, pues, los tiene tan sumisos. Y fijaos una cosa, que los sindicatos, una de las reivindicaciones es que suban los impuestos. Cuando la clase trabajadora está peor que nunca, está pagando más impuestos que nunca. ¿Qué ganas van a tener de pagar más y más impuestos? Claro, de estos impuestos salen lo muy bien que viven todos los sindicalistas que se van, por ejemplo, a los mejores restaurantes a comer mariscadas, a comer gambas, a beber caviar, champán, lo mejor de la bebida y de la comida. Pues no es de extrañar que la realidad, en resumen, es que los sindicatos están muy comprados. Por eso se entienden también con lo que dice de este diálogo social. O sea que los sindicatos hacen lo que les da la gana al gobierno, porque el gobierno pone dinero, y pone muchísimo dinero. Y aquí hay muchos caraduras sindicalistas que viven muy bien del dinero que les da el gobierno, dinero que os está robando al resto de los españoles con los impuestos. Sigo con su carta. Hemos alcanzado estos hitos mientras reducíamos deuda y déficit, demostrando con hechos que las políticas de austeridad siempre fueron una coartada ideológica. Bueno, pues esto no es verdad, porque ni la deuda ni el déficit se ha reducido, pese a que Pedro Sánchez lo escribe en su carta. Yo no sé a qué déficit, a qué deuda se refiere. Parece que está viviendo en los mundos de Yuppie. Si vamos a estadísticas y estadísticas oficiales, la verdad es que la deuda pública española y el déficit público español no ha parado de crecer y ha crecido de una manera brutal, exponencialmente muy alto. Y esta es la realidad. Yo no sé por qué nos está mintiendo aquí con esta carta, pero bueno, se ve que esta carta es para borregos. Que Pedro Sánchez, en su manera de hacer muy maquiavélica, pues nos está manipulando, nos está engañando. Bueno, sigo con su carta. Apostando con valentía por la generación de empleo de calidad, para que nuestra prosperidad descanse en el talento y la formación de calidad. Esto es otra falsedad, porque aquí en España son cientos de miles de españoles han abandonado España y se han buscado otra oportunidad de trabajo en otros países, porque en España pues no se tiene en cuenta un mérito, no hay pues empleo de calidad, los salarios son muy bajos y mientras muchos españoles, jóvenes españoles y no tan jóvenes que están muy preparados, se han ido a buscar oportunidades laborales en otros países, pues Pedro Sánchez ha abierto las puertas de España de manera muy abierta para que se cole, para que entre todo tipo de inmigración, sobre todo inmigración ilegal, sobre todo inmigración islámica, inmigración africana, que no tiene ningún tipo de preparación laboral, que no habla nuestro idioma, que no tiene nuestros valores como pueblo español, que no tiene ni siquiera nuestra religión, y que hay, pues, consecuencia de todo esto, unas diferencias abismales, con los cuales ni se van a adaptar ni se van a integrar. O sea que esto de que está hablando de que cada vez tenemos más empleos de calidad, esto es completamente falso. Y además, las empresas, cada vez hay más empresas que cierran. Vas a los polígonos industriales y ves montones de naves cerradas que crecen las malas hierbas, porque no tiene ningún tipo de mantenimiento. Vas por las calles de todo el país, encuentras montones de comercios cerrados, ves muchos locales comerciales abandonados, ves una falta de actividad económica que no se refleja en esta economía tan maravillosa que pinta Pedro Sánchez. Dice,
impregnando la resignación y el fatalismo de una derecha que jamás ha caído en España, aferrada a la idea perversa de que solo podíamos crecer con bajos salarios y precariedad. Bueno, esto no es exclusivo de la derecha, lo de los bajos salarios es en todas las empresas como algo normal, porque todas las empresas buscan beneficios. En la España actual, que una empresa consiga beneficios es muy difícil. Por tanto, una empresa recortará todo lo que pueda para obtener los máximos beneficios que pueda. Y entre las cosas que va a recortar es, por ejemplo, no invertir en innovación, no invertir en renovar maquinaria, no ponerse al día con técnicas de marketing, mirar que los salarios sean lo más bajos posibles para que así quede margen para la empresa, queden algunos beneficios para los propietarios de la empresa y para los accionistas. Lo de los salarios, el salario mínimo es algo que lo ha obligado por la fuerza el gobierno. Y esto a todas las empresas, sean grandes, pequeñas, de autónomos, pues les obligan a un sobreesfuerzo que a unos no se pueden salir. Y también hace que los servicios y los productos tengan que subir de precio, porque la subida del salario mínimo repercute también en los precios, aunque el trabajador con la subida del salario mínimo se beneficia temporalmente. Se pone más en riesgo a las empresas, porque si las empresas no pueden pagar más, pues hay riesgo de quiebra, hay riesgo de que cierren. De hecho, han cerrado muchísimas empresas desde que gobierna Pedro Sánchez, y es una cosa que se está ocultando mucho. O sea que esto del salario mínimo suena muy bonito, pero la realidad es otra. Es más cierres de empresas, más dificultades de todo tipo para las empresas también, subida de precios de todo lo demás, porque suben también los precios, los servicios y los impuestos, porque claro que también hay que pagar cotizaciones e impuestos derivados de esta subida de salario mínimo. Si te pagan más, pagas más impuestos. Si te pagan más, cotizar más. Si te pagan más, pues se tendrá que subir el precio de la mano de obra y el precio del producto que se produzca. Es así. Esto es realidad económica, ley económica natural. Dice, desde 2018 hemos creado más de 2.700.000 puestos de trabajo hasta alcanzar los 21.600.000 afiliados a la Seguridad Social. Hemos logrado situar la temporalidad en niveles equiparables a la media europea. Hemos hecho posible que hoy 100.000 mujeres coticen a la Seguridad Social, la cifra más alta de nuestra historia, reduciendo la brecha salarial y alcanzando como media una conciliación laboral y familiar. Se han incorporado más gentes al mundo laboral, pero hay que tener en cuenta también que la población se ha incrementado más también. Y hay otra cosa también, que el número de pensionistas también se ha incrementado. Y por tanto la población que trabaja tiene que sostener a la población que son los pasivos, los pensionistas, los que tienen que percibir el dinero que aportan los que están trabajando para poder percibir su pensión. Pero estas cifras de las que se pone tantas medallas porque se ha incrementado tanto, pues hay cosas que no las muestran. Y es que se ha incrementado la población, sí. Y oculta al mismo tiempo que en España tenemos el mayor nivel de paro de toda la Unión Europea. También en términos de pobreza, por ejemplo, Rumania, que se consideraba un país retrasado y con pobreza, pues resulta que ahora hay más pobreza infantil aquí en España que en Rumania. O sea que tampoco son estas cifras maravillosas. Hay que, pues, contrastarlas con otros datos. Se ha incrementado el número de personas que cotizan a la Seguridad Social. Pero ¿por qué tenemos tanto paro juvenil? ¿Por qué hay tanto paro juvenil? ¿Por qué cientos de miles de españoles están huyendo de España y están buscando el trabajo en otro país? ¿Cómo se explica esto?
O sea que no es tan maravilloso esto de que haya incrementado los puestos de trabajo como lo está pintando Pedro Sánchez. Hay que contrastar con otras cosas y con otros datos. Bueno, si sigo aquí con la carta de Pedro Sánchez, dice, y por supuesto debemos renovar la defensa de los trabajadores y trabajadoras en un contexto internacional adverso como el que vivimos. Bueno, yo no sé cómo va a poder defensar estos trabajadores, porque los trabajadores están bien defendidos cuando trabajan en empresas que van bien, empresas que prosperan, empresas que pues se modernizan, se van adaptando a los nuevos cambios, los tecnológicos de la robótica o los nuevos mercados, las nuevas metodologías de trabajo que hacen que sean más productivas. Esto es lo que hace que los trabajadores puedan ir mejor. Pero cuando habla de defender a los trabajadores, vale, si se refiere a que puedan cobrar el ingreso mínimo vital, a lo de los fijos discontinuos, a contratar más gente en el sector público. Esto significa que en realidad, para proteger a unos, va a tener que subir los impuestos a todos los demás, porque esto no va a salir gratis y alguien lo va a tener que pagar. Se va a tener que pagar con más deuda y con más impuestos al resto de los ciudadanos españoles. Es la única forma que tiene supuestamente de proteger a los trabajadores, con subsidios de paro, con ingreso mínimo vital, con lo de los bienes, de los fijos discontinuos y con todo tipo de ayuda que tiene el sistema español y que precisamente por esto pues nos hacen pagar muchísimos impuestos y cada vez pues vamos más empobrecidos, hasta el punto que las subvenciones que da el gobierno se equiparan mucho al sueldo del resto de los trabajadores, que muchos, si tienen la suerte de conseguir algún tipo de subsidio, pues prefieren vivir de los subsidios y no quieren trabajar. Ya no prefieren trabajar, no vale la pena porque te van a dar casi lo mismo con subsidio que trabajando. Mientras tienes subsidio, pues puedes vivir la vida como un pensionista para pasarla bien, para hacer lo que quieres, para vivir de mejor manera que no trabajando, que trabajando tienes obligaciones, tienes que cansarte, tienes que seguir unos horarios, tienes que soportar a unos jefes cabrones que te maltratan, a unos compañeros que te acosan y encima te pagan mal. Pues se le lleva a país a una situación de que no vale la pena trabajar. Este es mi punto de vista. Por esto, sigue diciendo, por su desempeño económico y su contribución positiva al fortalecimiento de Europa, España se ha convertido de facto en un actor central de la Unión Europea. Ello cobra mayor relieve ante la guerra arancelaria injusta e injustificada, mientras unilateralmente por la nueva administración estadounidense, España defenderá siempre la respuesta unida de toda Europa con la mano tendida a la negociación y a la defensa de nuestras empresas y trabajadores. Bueno, aquí está diciendo que, según Leo, España tiene un lugar protagonista, pero la realidad es que muchos foros internacionales a España no le dan mucha importancia. Habla de los aranceles de Donald Trump. La realidad es que Donald Trump pone estos aranceles para proteger a su país, pero se está ocultando que aquí en España también están poniendo muchos aranceles a Estados Unidos. Y además, unos aranceles mucho más altos, muchos más fuertes que los que tiene Estados Unidos contra España. O sea, se queja de los aranceles de Estados Unidos, de Donald Trump, y no se queja de los aranceles que ya impone España, la propiamente dicha, porque cuando se trata de aranceles, pues muchos impuestos derivados del Pacto Verde, de la Agenda 2030, muchas normativas, muchos impuestos en todas las cosas del trabajo, de la producción, pues esto realmente son unos aranceles internos que lo está poniendo el propio Pedro Sánchez. Los aranceles no son nada bueno, porque los aranceles son como un impuesto que es más grande o más pequeño. Y lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, es beneficiar mucho a Marruecos, que no le pone aranceles y que no controla lo que está exportando a España.
mientras aquí en España ponen muchas limitaciones a la propia producción española, que esto es también como otra forma de aranceles. Y ahora, pues, Donald Trump, pues, ha alzado el guante de los aranceles para que sabe que los aranceles no son buenos para nadie. Muchos países que venden a Estados Unidos, que es el principal mercado mundial, pues necesitan poder vender a Estados Unidos. Pero claro, estos países ponen aranceles contra Estados Unidos, aranceles muy superiores. Bueno, Donald Trump dice, bueno, les voy a subir a los aranceles. Y mis condiciones son, o me quitáis los aranceles, y si me los quitáis, yo también os lo quito. Porque así la economía funciona mucho mejor. Sin aranceles, pues los productos serían mucho más baratos, de más calidad, porque muchos costes nos escaparían en medio de las burocracias que son las que despilfarran el dinero, tanto en un país como en el otro, como este tema de los aranceles. Y fijaos una cosa, que considera Pedro Sánchez que los aranceles van a perjudicar a España, muchas empresas que exportaban a Estados Unidos van a quedar perjudicadas. Y ahora está hablando de España como si fuera un gran mérito suyo, como si hubiera hecho algo muy bien. Dice, España ha sido el primer país europeo en impulsar un paquete de 14.100 millones de euros para proteger a los sectores más afectados. Esperamos contar con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario para ratificarlo. Lamentablemente, el Partido Popular ya ha anunciado su voto en contra al plan de respuesta y relanzamiento comercial frente a la guerra arancelaria. España, el único país de Europa que ha puesto un paquete de 14.100 millones de euros para pues, las empresas que van a quedar perjudicadas con lo de los aranceles de Donald Trump, como si diera la imagen que busca proteger a los trabajadores, como si diera la imagen que busca proteger a la economía española. Pero la realidad es que, bueno, la oposición dice, en principio la quería apoyar, pero no la que al final dice que no la va a apoyar. Y los otros apoyos que pudiera tener si lo aprueba el Parlamento, pues son estos mismos socios políticos que cuando la investidura hicieron que fuera posible que fuera presidente del gobierno. Pues, ¿qué ocurre? Que estos 14.100 millones de euros en realidad es dinero de los españoles, es dinero público, es dinero que os roba con los impuestos. Pero que lo que tampoco te explica muy bien es que estos 14.100 millones de euros, digamos que es como que a quienes los necesiten y demuestren que han sido afectados por los aranceles de Donald Trump, pues que pidan este dinero para compensar lo que les ha perjudicado, significa que en realidad este dinero son unos préstamos, como si te los concediera el banco. Y todos los préstamos hay que devolverlos con intereses y en sus correspondientes plazos. Esto significa que es el gobierno que avala. La empresa tendrá que ir al banco a pedir los préstamos, a pedir el dinero, porque ha quedado perjudicada por los aranceles de Donald Trump. Y el banco le va a exigir avales, le va a exigir garantías. La garantía va a ser el gobierno. En el paquete presupuestario de estos 14 y pico mil millones de euros. Que eso significa que si no puede devolver el dinero, tendrá que devolver el dinero al banco que lo preste. Y este dinero que hay que devolver sale del dinero que os están robando con vuestros impuestos. O sea, os están deudando más, os están metiendo más caña de impuestos. Porque el dinero tiene que salir de algún sitio, no sale del bolsillo de Pedro Sánchez. Y en esto os está engañando también, porque lo normal, lo más lógico sería no tocar el dinero de los españoles. Alguna empresa que haya afectada, vaya al banco a pedir un crédito. Y hago como todo el mundo. Si no la puede devolver, se le embarga. Si no puede demostrar que saldrá adelante y podrá devolver el crédito al banco, pues no se le presta. Y la empresa que cierre, porque si no puedes competir con Estados Unidos por los aranceles, pues no tiene sentido. Y esto la culpa será de Pedro Sánchez, porque hace que España tenga unos aranceles muy altos.
Y además no se pone de acuerdo con Estados Unidos, que lo que busca Estados Unidos es que se supriman todos los aranceles. Pero esto Pedro Sánchez no lo explica claramente, os está engañando. Dice sobre el rechazo de que el Partido Popular no le apoya, dice, su rechazo demuestra dos cosas igualmente graves. Primero, su nulo compromiso como país con la protección de miles de empresas y millones de empleos. Segundo, el sometimiento del PP al interés de determinadas grandes empresas, llegando a anteponer la voluntad de estas grandes empresas en la prosperidad de la economía española. Lo grave ya no es su falta de proyecto de país, sino su absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba frente al interés de la mayoría. Bueno, aquí hago un inciso. Aquí dice que Pedro Sánchez busca salvar miles de empresas y millones de empleos. Yo no veo como 14.000 y pico millones de euros por una creación de aranceles va a salvar millones de puestos de trabajo. Hace que el PP va, pues, sometido a intereses de determinadas empresas. Supongo que se refieren a grandes empresas, a los oligopolios, a los oligarcas o a los monopolios. Pero no olvidemos que Pedro Sánchez se ha metido con la Red Nacional Eléctrica, que tiene a Beatriz Corredor y tiene 20% de las acciones, que es del gobierno. Es decir, con dinero de los contribuyentes que nos está robando con vuestros impuestos. O bien que ha adquirido un paquete importante de acciones de Telefónica, creo que aproximadamente el 10%, lo cual también mete a un político de su cuerda en la presidencia de Telefónica. Claro, el que es el accionista mayoritario de cualquier empresa es pues el que preside la empresa y el que toma las decisiones. En el derecho económico y mercantil las cosas van así. O sea que critica a la oposición, ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, como dice el refrán. Y aquí dice, en todas y cada una de las crisis que ha sufrido España en estos últimos años, nuestro querido país no ha contado ni una sola vez con el apoyo del principal partido de la oposición. En todo caso, quiero asegurarte que, pese a la oposición destructiva y carente de soluciones de la derecha, nosotros seguiremos avanzando y confiando en que el Congreso convalide este importante paquete de medidas de protección. Yo no sé por qué Pedro Sánchez escribió esto, haciendo referencia a más de 14.000 millones de euros de ayuda a los afectados por los aranceles de Donald Trump. Dice que el Partido Popular no le apoya. Esto es completamente falso, porque el Partido Popular haría las mismas políticas que Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez se ve en apuros, que parece que se le escapan los apoyos parlamentarios, sale Alberto Núñez Feijóo, sale el Partido Popular y lo rescata. O sea que el Partido Popular es lo que muchos llaman el Partido Socialista Azul. El Partido Popular ha dejado de ser un partido conservador, se ha convertido en un partido socialista. Y el partido de Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, se ha convertido en un partido más a izquierda todavía. O sea que esto que está diciendo que no lo apoya el Partido Popular es totalmente falso. Quien realmente es una auténtica oposición y no la apoya es Vox, el partido de Santiago Abascal, que es la tercera fuerza política de España. Sigo con su carta. Compañero, compañera, los socialistas sabemos que aún queda mucho por hacer. Afrontamos retos decisivos como la transición ecológica, la digitalización de nuestra economía, el fortalecimiento de los servicios públicos o la profundización en derechos sociales y laborales. Esto que ha dicho es totalmente falso, porque cuando habla de la transición ecológica, ya hemos visto el apagón que hemos tenido, aplicando la Agenda 2030 de pretender poner fuentes de energía que solo son los paneles solares y los molinos de viento. Esto no puede satisfacer las necesidades de mercado de electricidad de toda España. Y además son un tipo de fuentes de energía que fluctúan mucho. Hay momentos que se puede generar muchísima energía y hay otros que
que casi no se puede ni producir esta energía que hace falta en la red de toda España para abastecer a toda España de electricidad. Y esto es lo que se refiere a la Agenda 2030, cuando están engañando. Habla de la digitalización. Pues esto se refiere, por ejemplo, al euro digital. Si os controlan a través de todo lo digital, a través de Internet, a través de programas informáticos, así que desaparezca el dinero en efectivo, pues vamos a perder completamente las libertades, porque desde la Moncloa Pedro Sánchez va a tener un ordenador centrado como que toda España va a quedar digitalizada y lo va a poder controlar todo. Va a tener un poder omnímodo, va a poder tener un poder absoluto y el resto de los españoles vamos a estar esclavizados. A esto nos lleva la digitalización de la que habla Pedro Sánchez. Habla de un fortalecimiento de los servicios públicos. La verdad es que los servicios públicos, las escuelas, no salen estudiantes bien preparados, salen borregos analfabetos, prácticamente analfabetos, aunque sepan alguna letra. Los servicios públicos, por ejemplo, la sanidad, cada vez están peores. Hay largas listas de espera para operarse. Hay largas listas de espera para tratarse de alguna enfermedad, por ejemplo, del cáncer. Hay muchos discapacitados independientes que esperan ayudas. Y hay, pues, cuando la gente se enferma y tiene que ir a urgencias al hospital o va al ambulatorio a pedir cita para médico, te lo dan para varios días más adelante. Esto no es tener unos servicios públicos dignos, ni mucho menos. Y cuando aquí habla la profundización de derechos sociales y laborales, es que los españoles normales, los autónomos, tienen miedo a perder sus puestos de trabajo. Los únicos trabajadores que están bien y se han beneficiado de estas políticas de Pedro Sánchez son los funcionarios. Los funcionarios tienen pagas muy buenas, trabajan muy poco y tienen muchos privilegios. Con lo de la pandemia, parece que la mitad de los funcionarios teletrabajan. No sé qué hacen como un ordenador que solamente que pongan o hacen o no hacen nada. Además, han puesto un sistema de pedir cita previa. Solo van a atender un mínimo de gente. Lo cual, estos servicios públicos cada vez son peores. A pesar de que ha contratado cientos de miles de nuevos funcionarios. O sea que no es que avancemos, es que los que tenemos que sostener todo esto, la gente que trabaja de verdad en el sector privado, tiene que pagar más cotizaciones y más impuestos. Y los funcionarios, pues, son los que están bien, los que son una nueva casta, como los propios políticos, que son los privilegiados del sistema español. A pesar de que España cada vez se está empobreciendo más, y aunque los privilegiados son los funcionarios, pues también lo notan los funcionarios en que los alquileres son más altos, el coste de la vida es más alto porque los alimentos valen más, los carburantes valen más, hay que pagar más impuestos. Pero bueno, dentro de lo bien y los privilegiados son los funcionarios, pues son los que mejor están, son casta aparte. Y si vamos así de ir incrementando cada vez más funcionarios al país, en realidad lo que hacemos es dar unos pasos de gigante hacia más pobreza, porque ya la gente no va a poder trabajar más, no podrá competir, no podrá generar dinero con el que pagar estos enormes gastos del Estado que no para de crear Pedro Sánchez. ¿Qué más dice aquí? Dice, estoy convencido de que con el impulso de nuestra militancia lograremos consolidar un modelo económico más justo, productivo y sostenible, que haga de España un país todavía más próspero y cohesionado, porque este es nuestro compromiso irrenunciable con la justicia social. Todo esto que ha dicho es completamente falso, porque el modelo económico español no es más justo. Hay unos privilegiados, los funcionarios, y hay otros que tienen que trabajar 15 horas al día, los autónomos, y sin garantías de que puedan cobrar, mientras les obligan a pagar los impuestos trimestralmente, no paran de saquearlos. Esto no es justicia social. ¿Qué es esto? Un país sostenible, un país que solo va con lo de la Agenda 2030, pues nos lleva camino a la pobreza, porque ahora, por ejemplo, países como China, países como Estados Unidos, países como Argentina, pues aplican
pues tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, energía derivada de la nuclear, energía derivada de presas hidráulicas, energía que va con combustibles fósiles. Y esto les va a llevar a más desarrollo y van a competir muchísimo mejor que no aquí en Europa, como esto que llama sostenible, de tener unos medios que no son productivos, que no mejoran las cosas de lo laboral o de lo producir, que no nos hace competitivos para nada, o sea, que nos está llevando a la pobreza. Esto la gente debería de abrir los ojos para aprenderlo. Está hablando de justicia social, pero ¿qué justicia social hay? No puedes ir al médico cuando lo necesitas, no tienes ayuda de dependencia cuando la necesitas. Hay unas leyes que benefician mucho a los delincuentes. No se respeta la propiedad privada. Fijaos lo protegido que están los ocupas. Se consiente una invasión inmigrante que también se está pagando con el dinero que Pedro Sánchez nos está robando con los impuestos. Por ejemplo, esta inmigración ilegal que, por ejemplo, la que llega a Canarias o llega al sur de España, que se les aloja en unos hoteles, que los fletes de los aviones y de los autobuses, pues se pagan con nuestros impuestos. Lo mismo la ropa, la comida y las pagas que les dan. Pero ¿a qué viene esta gente si aquí si somos el país con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea? Somos el país peor en cuanto al tema laboral. Y los que tienen la mala suerte de acabar sin trabajo, ya tienen ciertas edades, es que ni siquiera encuentran trabajo. ¿A qué viene? ¿Qué se va a hacer con esta migración ilegal? Que Pedro Sánchez nos obliga a mantenerla. Nos obliga, repito, a pagar los aviones, los autobuses, la ropa, los móviles, las pagas, los hoteles. Y fijaos que todo esto que se les está pagando, pues para los damnificados de la Dana de Valencia, las riadas de Valencia, para estos no hay ayudas. Para los damnificados de los apagones que quedaron atrapados en estaciones de ferrocarril o en trenes, para estos no hay ayudas. No hay lugares para alojarlos, pero para estos que vienen afuera, que ya se cuentan por millones, para esto sí. O sea que no es justicia social. Busca un país con más delincuencia, con más malestar, donde no se pueda pasear tranquilamente por la noche, donde no puedes dejar abierta la puerta de tu ventana o de tu casa, porque temes de que te roben. Y no hay más justicia, desde luego que no. Cada vez estamos peor. Así nos está dejando el país Pedro Sánchez. Le interesa que haya este malestar, porque así él tendrá más fácil gobernar y controlarnos. Se aprovecha de un país de desorientados, maltratados, de injusticia por todas partes, para presentarse como el Salvador y infundiendo miedo de que si ganan otros partidos, pues las cosas podrían ir peor, pero me temo que España al final va a necesitar una cura de caballo que va a ser inevitablemente Vox, el partido que debiera de gobernar España para solucionar todos estos males a los que nos ha ido dejando Pedro Sánchez. Y finalmente dice, un abrazo fraternal, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del gobierno de España. Pues bueno, ya os he comentado toda esta carta y claro, habría mucho de qué hablar para aclarar punto por punto, pero bueno, os he expuesto pues algunas cosas que os lo he contrastado para que veáis que yo nada más leer la carta de Pedro Sánchez he quedado como alucinado, pero en el sentido de que sé que está mintiendo, sé que lo que está diciendo no es verdad, sé que lo dice de manera manipulada, sé que lo maquilla, sé que lo blanquea y sé cómo está en realidad, pues cómo está nuestro país y esto pues hay que darlo a conocer para que no os engañéis con esta carta de Pedro Sánchez. Bueno, veo que el vídeo de hoy me va a salir muy largo, pero de todos modos, espero que lo encontréis interesante, que comentéis y pues que nos vemos en próximos vídeos, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo, como siempre os digo. Adiós amigos.